Amigas, amigos, señoras y señores, Lorenzo Córdoba otra vez sale, pero en esta ocasión sí lo atoró Ignacio Mier Velasco y sacó una carta que publicó cuando fue electo consejero presidente. ¡Qué destapada le dio! Bueno, pues hablaba de democracia, de cambiar las reglas del juego, de ser otro, de hacer un INE democrático, el mismo rollo retórico de siempre. ¡Qué destapada le da Ignacio Mier! Y esto es correcto, porque Lorenzo Córdoba sigue en una insistencia ya que raya en lo ridículo, porque hay que decirlo, raya en ese aspecto en lo ridículo. Aparte, no tiene credibilidad, está a punto de salir del INE y aparte, se siente todavía el dueño de ese instituto. Válgame pues, cómo tenemos que aguantar este tipo de situaciones. Pero mire, y es que Nacho Mier sacó una carta de Lorenzo Córdoba y dice, bueno, ¿dónde quedó aquello que tanto querían? La democracia, la crítica de Lorenzo Córdoba a la estructura del INE en su momento fue en 2014. Qué pena que una vez que lo nombraron presidente del INE, dice la carta, hizo exactamente lo contrario. Así lo dijo el coordinador del grupo parlamentario de Morena. La carta que dio a conocer el líder de la bancada morenista en el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados. Ignacio Mier Velasco, así lo destapó y esto obviamente pues obtuvo una respuesta por parte de Lorenzo Córdoba. La cultura como la democracia, ya sabe el rollito, ¿no? No es una obra de un solo hombre, de una sola corriente de pensamiento, por eso el INE México tuvo una presencia importante en la FIL Guadalajara. Pues si ustedes la patrocinaron, qué caray, ¿qué dice Lencho? Hola, ¿qué tal? Este domingo concluye la Feria Internacional del Libro de ellos patrocinaron este tipo de actividad. No tiene caso lo que diga, no es irrelevante, o sea, porque sigue con la misma narrativa de que la democracia no es obra de un solo hombre, pues ni de dos, porque en este caso tendríamos que decir que una de las cosas que más critican tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama es a la Cuarta Transformación. Tienen intereses de otro tipo, por supuesto, tienen intereses políticos. Se acabó el asunto ese de cuotas y cuates de los partidos políticos. Ellos los nombraban, se ponían de acuerdo. El PRI-ANRD, por eso el PRI estaba sobre si votaba o no la reforma político-electoral, la del presidente de la República. Quería concertación, quería 2 consejeros de los 4 que se van a elegir en 2023 y les dijeron, pues es lo que queremos cambiar. ¿Cómo se les ocurre esto? Por cierto, ¿qué fue lo que dijo Ignacio Mier que tanto le ha molestado a Lencho? Lencho está en sus últimos momentos, se va a llevar su aguinaldo de $1 millón, igual que Ciro. Y los otros consejeros tampoco se van sin nada. Es el juego de la matatena del tomatodo, ellos se llevan todo. Son con nuestros impuestos, es lo peor. Esto es lo que declaró Ignacio Mier Velasco a través de del canal de Morena, bueno, de las redes sociales de Morena, que se dio a conocer y que fue motivo de que se comentara esa situación. Porque esto explica en buena medida lo que se viene con la reforma. La reforma político-electoral la van a rechazar, a menos que lleguen a algún acuerdo con Alejandro Moreno Cárdenas en la Cámara de Diputados. En eso, por supuesto que trabaja el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pero pues parece cantado el tiro de que la van a rechazar y lo van a presumir como un triunfo. Luego vienen las reformas a las leyes secundarias, ahí sí no necesitan al PRIAN para nada. Esto dijo Ignacio Mier Velasco, que tanto le molestó a Lencho, pues son sus palabras. Es lo que contiene tanto la reforma constitucional como el plan B que nosotros denominamos y reformas a las leyes secundarias dentro del margen que nos da la Constitución, que nos establecen los artículos que pretendíamos reformar de la Constitución o que pretendemos reformar de la Constitución. Nos anima que no haya duplicidad de funciones, que no se resquebraje el sistema electoral mexicano y con ello que haya perfectamente definición de las atribuciones del organismo ciudadanizado electoral a nivel nacional, que todos los conocemos como nuestro INE. Incluso nuestra credencial la conocemos así, la INE, y antes era la IFE o el IFE, ¿no? Ese espíritu ciudadano de identificación va a permanecer para que no les anden ahí
contando cuentos. Bueno, esa INE la queremos fortalecer, al organismo electoral. La otra cosa que nos anima es que las elecciones no le salgan tan caras al pueblo de México. Finalmente, que el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales en los estados tengan perfectamente definidas sus atribuciones, hasta dónde le toca a los soples y hasta dónde le toca al INE, y que no signifique eso un incremento en los costos, ni en la operación, ni en la organización, ni en la capacitación, porque eso es lo más grave. La reforma del 2013 y 2014 lo que provocó fue un crecimiento desorbitante del Instituto Nacional Electoral que nos lleva a dos cosas. Uno, que el gasto operativo sea de casi 13,000 millones de pesos y que otros 13,000 millones de pesos cuesten los organismos operadores electorales en los estados. Y la más grave, que ante el ojo del amo engorda el caballo, y de ahí se agarraron los consejeros para incrementarse los sueldos que los tienen a 200 funcionarios solo del Instituto Nacional Electoral, con salarios que son el doble del presidente de la República, y en el caso de los consejeros casi 400,000 pesos mensuales, poco más de 400,000 pesos mensuales si le incorporamos el aguinaldo, la doble prima vacacional y en algunos casos hasta la dote matrimonial cuando se quieren casar, y ha habido ejemplos de varios consejeros que resultaron beneficiados con la dote matrimonial. Entonces, esto es lo que nos anima a nosotros. Pero les voy a comentar la infidencia cuál fue. Tengo ante mí, le voy a dar lectura al análisis de la reforma electoral, observaciones a la minuta de la reforma electoral en 2013-2014. Y hace una reflexión profunda, que es lo mismo que nosotros nos hemos estado preguntando todo este tiempo. ¿Por qué razón cuestan tanto? ¿Por qué hay duplicidad? ¿Por qué asume atribuciones el instituto que no le corresponde? ¿Por qué entra en conflictos con los partidos políticos? ¿Por qué el árbitro se convirtió en jugador? Les voy a leer una parte de este documento. Dice: la certidumbre respecto a las competencias en materia electoral y la implementación de las reglas de la selección, esta certeza en estatales, sin de reforma. A ver si regresa la... No, esta es la infidencia que dio a conocer Lorenzo Córdoba, y seguramente ya hubo a los trabajos represión al respecto. Pero palabras más, palabras menos. Aquí está lo que dice el texto. El coordinador, esta profunda reflexión sobre la reforma, a través del video que compartió en sus redes, Mier leyó la parte del análisis escrito por el hoy presidente del INE cuando realizó la minuta de la reforma constitucional. La falta de claridad, así dice la carta, y la escribió Lorenzo Córdoba. La falta de claridad en la distribución de competencias va a crear duplicidad de estructuras o procedimientos redundantes entre el INE y los órganos locales, incrementando el costo de los procesos electorales. Esto ocurre, por ejemplo, en temas como capacitación electoral, documentación e impresión de materiales electorales, designación de funcionarios de casillas, entre otros. Además, se pronostican pérdidas de recursos y parálisis derivadas de las implicaciones presupuestales de la atracción o delegación de funciones. Esto entre el INE y los organismos públicos locales. Esto es el gran problema. Se requiere, por lo tanto, que la legislación determine con claridad los procedimientos administrativos que acompañarán a la delegación o atracción de funciones. Así lo leyó Ignacio Mier. A ver si aquí me lo da y se lo presento. Hola. Y los estados, los consejeros, pesos mensuales, que resultaron beneficiados con la dote. Análisis de la reforma electoral, observaciones a la minuta. ¿Por qué asume atribuciones el INE? La certidumbre respecto a las competencias en materia electoral y la implementación de las reglas de las elecciones ha permitido el fortalecimiento paulatino y continuo del régimen electoral mexicano desde hace más de 2 décadas, dice este documento, que repito es del 2014. Esta certeza inicia en el texto constitucional, el cual no debe de ser fuente de vulnerabilidad jurídica para partidos y ciudadanos. La minuta
a esta que se está refiriendo, propone que el INE asuma y delegue funciones a los institutos electorales estatales sin establecer las definiciones mínimas para su ejecución, los criterios temporales, presupuestales o causales para que la función sea llevada a cabo por el Instituto Nacional o por un órgano local. Es decir, la minuta de reforma electoral que se está proponiendo no establece claramente el cómo, cuándo, por qué y quién de las elecciones locales, lo cual redundará en baja efectividad de la regulación electoral, desconfianza y un vacío de legitimidad en la renovación de los poderes locales, que se refiere a diputados locales y ayuntamientos, que además afectaría gravemente a las elecciones federales. Continúa, la falta de claridad en la distribución de competencias va a crear duplicidad de estructuras o procedimientos redundantes entre el INE y los órganos locales, y con ello se incrementa de manera sustancial el costo de los procesos electorales. Esto ocurre, por ejemplo, continúa el documento, en temas como capacitación electoral, documentación e impresión de materiales electorales, designación de funcionarios de casillas, entre otros. Además, se pronostican pérdidas de recursos y parálisis derivadas de las complicaciones presupuestales, de la atracción o delegación de funciones entre el INE y los órganos locales. Se requiere, por tanto, que la legislación determine con claridad los procedimientos administrativos que acompañarán a la delegación o atracción de funciones entre ambos organismos, locales y el INE. La regulación de conflictos y actividades electorales locales podría saturar la agenda del INE, restándole efectividad en la realización de las elecciones federales. La incidencia del INE en los procesos electorales locales abriría un frente de controversia adicional a los trabajos del Consejo General del Instituto, lo que contaminaría la relación con los partidos nacionales por temas locales o produciría parálisis en el órgano máximo de dirección del instituto. Y de ahí se viene detallando cómo se genera la duplicidad en educación cívica, en fiscalización, y cómo obligaría al instituto a establecer lineamientos que no están establecidos en la ley, lo que le provocaría choques tanto con los organismos locales electorales como con los partidos políticos. Bueno, esta profunda reflexión inteligente fue hecha en 2014 por Lorenzo Córdoba Vianello. Qué pena que una vez que lo nombraron presidente hizo exactamente lo contrario a lo que él proponía en esa reflexión, en ese análisis que le hizo a la minuta de la elección, de la reforma, constitucional electoral del 2013-2014. Y no fue el único. Bueno, ahí tiene usted lo que, pues, la destapada que le da Ignacio Mier. Es cierto, Lorenzo Córdoba no es ningún retrasado mental, de hecho es una persona inteligente, pero que se corrompe, eso es lo que da a entender Ignacio Mier Velasco, se corrompió, es decir, se sesgó, se fue hacia un lado, se cargó los dados, fue del dominio público, ha sido del dominio público el actuar de los consejeros, la duplicidad de funciones, el despilfarro, la burocracia dorada, algo que ya es intolerable. La pregunta es, después de esta exhibida, ¿qué sigue? Digo, porque Lorenzo Córdoba a esta altura no tiene credibilidad, está pues a nada de salir, se va a llevar su gran aguinaldo, su muy buen aguinaldo, todos los consejeros, y no solo Lorenzo, Ciro también, todos. Entonces, ¿qué sigue? Las acciones que vienen en las leyes secundarias, la reforma a leyes secundarias, creo que van a dar respuesta a esto, pero falta el juicio político. ¿Qué arrimada de Chivas les dio? Amigas, amigos, yo regreso con más información.